Cualquier aproximación a su figura nos traza a un personaje único, un Quijote periodista sin ínsula fija que nos ha hecho amar el rostro más salvaje e inhóspito de la naturaleza. Sebastián Álvaro, creador de Al filo de lo imposible, 30 años, Televisión Española, es periodista, es escritor, es aventurero, y yo no sé si esto es o no una redundancia. En Almería no hay un K2, nuestras cumbres no son las del Himalaya, ni nuestros mares son los de la Antártida, pero la provincia esconde paisajes descarnados, heterogéneos, salvajes en esencia, que tan pronto nos adentran en el desierto de Tabernas o nos sumergen en las proximidades de un pecio en el Virgen Cabo, como nos acercan la belleza de la Alpujarra o de los Filabres, los mitos, los paisajes, los paisanajes. Sebastián Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Consiguió usted en su conferencia de ayer no solo emocionar, consiguió también que hasta los más madridistas se quedaran absortos en un salón de plenos lleno, no se movieran. El primero yo. La verdad es que estuvo muy bien. Y que le llamen a uno Quijote justo ahora, ¿no? Cuando estamos celebrando el 400 aniversario de la muerte de don Miguel de Cervantes, es todo un honor. Y yo diría la más alta condecoración a la que desde luego un periodista puede aspirar. Almería tiene un montón de paisajes conmovedores y yo ayer empecé la conferencia diciendo eso, que se trata de emocionar, se trata de conmover. De las cosas que nos cuentan cuando vas a clase, por ejemplo, o cuando nos dan una conferencia magistral, la mayoría de la gente viene a quedarse entre un 10 o un 15% de lo que te cuentan. Si logras emocionar a la gente se queda con el 100%. Porque cada vez que le vuelva a ocurrir tal cosa y la emoción le recuerde aquellas palabras o aquella situación, volverá a recordar los paisajes del K2 o los paisajes de Almería. Porque en el fondo todos los paisajes lo que traen detrás es una emoción añadida, que es el descubrimiento moderno de lo que es el paisaje. Y todo gran viaje, que desde luego tiene que ver con los paisajes, también tiene que ver con una emoción interior, con un viaje interior. Es usted un contador de historias. Si tuviera que escoger un momento de su vida, ¿con qué instante se quedaría? ¿Con qué segundo? Con muchas. Aunque muchas veces se dice que pertenecemos, gente como nosotros, del periodismo, a la industria del entretenimiento, nunca me planteé que mi finalidad era entretener a la gente. Nosotros tenemos como profesión un fin mucho más noble que es, y era lo único que me interesaba, contar historias dignas de ser contadas. En mi caso, que eran verdad, que no eran ficción, eran expediciones a los polos o al K2, pero en el fondo los animales que somos realmente una parte de los grandes monos, nos diferenciamos apenas en el 1% del código genético que nos separa con el chimpancé, pero lo que nos separa es precisamente nuestra capacidad de imaginar historias y contarlas. Así que me he pasado la vida contando historias magníficas. Ayer di un repaso a algunas de ellas y sin lugar a dudas la historia de 1994 es de las mejores que he contado. Por dos razones. Porque la historia lo merece y luego porque a nivel técnico no tenía con qué contarlas. No tenía. Cuando muere Acho, cuando la luz arrastra a Juanjo, se le lleva la mochila con la cámara, con todo lo que tenían filmado. Así que me encontré con una historia de las mejores que he tenido nunca en mi vida, pero al mismo tiempo sin imágenes. Y entonces durante meses estuve pensando cómo hacerlo. Bueno, estuve pensando si tenía que dejar Al filo. Estuve pensando si merecía la pena el sacrificio que pagábamos por hacer un programa documental para la televisión pública. Y cuando decidí que la historia merecía la pena ser contada, entonces fui y lo hice. Y lo que hice es abrir a los personajes en canal, que me contaran qué vivieron aquellos días. Y el resultado fue magnífico. Turismo y deporte extremo. La Diputación pretende casar estos dos conceptos para vender la marca Costa de Almería. ¿Qué observación hace sobre este binomio? Habla usted de civilización. Vamos a ver, lo que me parece bien es combinar paisaje y al mismo tiempo acción, que es lo que hay que hacer.
Yo creo que el turismo de sol y playa, que por otro lado no es incompatible y que ha llevado a que España sea uno de los líderes mundiales del turismo, hay mucha gente ya, y como está haciendo ahora mismo la Diputación de Almería, que se está replanteando qué va a pasar en el futuro. Y lo que hay que hacer es enseñar a la gente otra parte. En este caso, otra parte de Almería, como dices tú, absolutamente desconocida. No sé si para mucha gente que vive aquí, pero sí para mucha gente que vive en Europa y que nos visita. Y eso al mismo tiempo no solamente tiene que ver con la contemplación, sino que tiene que ver con la participación de uno. Admirar el paisaje está muy bien, pero sentirse parte de él mucho mejor. Interactuar con el paisaje exige los 5 sentidos. Exige el sentido del olfato, del tacto, de la vista, del gusto, todo. Y de esta forma vamos a conseguir 2 cosas. Bueno, la más importante, que parte de ese paisaje se venga con nosotros, que no lo olvidemos. Que cuando un día mucha de esa gente que viva en Bruselas o en París vuelva a su país y un día caminando tenga calor, va a recordar el desierto de Tabernes o el Cabo de Gata, ¿no? O el día que se moje va a volver a recordar el Cabo de Gata y el buceo que hizo. Y ese tipo de cosas además nos permite dejar parte de nosotros también en el paisaje. Esos viajes terminan siendo viajes únicos e irrepetibles. Me consta, si no me equivoco, que además grabaron un programa de Al filo de lo imposible en Cabo de Gata, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, y luego volví otra vez al Cabo de Gata, que me parece que es uno de los lugares más bonitos de España, sin lugar a dudas, por eso mismo que decías tú antes. Nos planteamos hacer un programa divertido entre 2 de nuestros mejores especialistas, que era nuestro mejor especialista en vuelo libre, Laureano Casado, que es, por cierto, el padre de Arturo Casado, el que fue campeón de Europa de los 1500 metros, y Juanma, nuestro ciclista, probablemente uno de los tipos que puso de moda la bici de montaña en España. Y entonces hacían una apuesta divertida, que era atravesar Andalucía del Cabo de Gata hasta Portugal, al Cabo de Sagres, al Cabo de San Vicente, en Sagres, para ver quién lo atravesaba antes. Y era una historia que empezaba aquí, que empezaba volando en el Cabo de Gata mientras uno se ponía a hacer bici, y ver quién llegaba al final en una especie de parábola de la tortuga y la liebre, que al final termina ganando la tortuga. Sebastián Álvaro, gracias por atendernos y muy buenos días. Gracias a vosotros.